Pasamos a la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación orgánica. Este dictamen se desprende de la minuta recibida el 25 de noviembre pasado, quedó de primera lectura en la sesión de ayer, día 27. Presentamos este dictamen que propone una reforma constitucional convocada por una iniciativa que, además de plantear ajustes estructurales a la organización del Estado, representa el compromiso de esta soberanía con un gobierno austero, eficiente y enfocado en las necesidades del pueblo, no en los privilegios de unos cuantos. El México que heredamos de los últimos gobiernos sufrió las consecuencias de una política que despojó al Estado mexicano de su capacidad para responder a las demandas de su pueblo. La iniciativa que hoy discutimos fue presentada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador con el firme objetivo de reformar nuestra Constitución y extinguir 7 organismos constitucionalmente autónomos que han simbolizado el despilfarro, la opacidad, la duplicidad de funciones y la subordinación del Estado a intereses ajenos al pueblo. Estos organismos son el INAI, la COFESE, el IFT, la CNH, la CRE, la Coneval y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. De este modo, el dictamen que discutiremos propone la modificación a 14 artículos constitucionales, el tercero, sexto, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116, 123 y 134 de nuestra Constitución, que plantea garantizar que las funciones esenciales que realizaban estos organismos sean reasumidas por dependencias del Ejecutivo. Y también refleja el principio fundamental que los órganos constitucionales autónomos no son entidades que deban perpetuarse sin razón. Nacieron para auxiliar al Estado en funciones específicas, pero que quede claro, esas responsabilidades le pertenecen de forma total a los poderes tradicionales en términos del artículo 41 constitucional. Es cierto que las causas que motivaron la creación de estos organismos no han desaparecido del todo. Sin embargo, estos organismos no cumplieron su objetivo y en cambio dañaron al pueblo de México. Tan es así que entre 2018 y 2024 recibieron 32,000 millones de pesos para funcionar, lo cual es lamentable si consideramos que auditorías recientes evidencian tráficos de influencias y desvíos de recursos. Así, este dictamen propone algo claro y contundente: devolver esas funciones al Estado a través de sus dependencias, eliminando la duplicidad de funciones y gastos innecesarios. Por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública y los sujetos obligados garantizarán la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales. La Secretaría de Economía velará por la competencia justa. La Secretaría de Energía, junto con Pemex y CFE, resguardarán la soberanía energética. Este gobierno humanista ha alcanzado la madurez institucional y ha demostrado que está listo para reasumir las funciones esenciales que alguna vez fueron delegadas a los organismos constitucionales autónomos, garantizando transparencia, honestidad, eficacia y austeridad en el manejo de los recursos públicos. Reasumir estas funciones no es un retroceso, sino un acto de responsabilidad histórica que reafirma nuestra capacidad de servir al pueblo directamente, sin intermediarios ni estructuras que diluyan la acción estatal y mucho menos que vayan en contra de los intereses del pueblo y que sirvan solo a los intereses de unos cuantos y muchas veces a los intereses de los extranjeros. Este dictamen es el recordatorio de que el poder debe estar al servicio del pueblo y no al servicio de esos privilegios. A este punto de la historia, el pueblo nos dijo el pasado 2 de junio que eliminar la burocracia dorada es moralmente ineludible. Desde esa soberanía nos enfrentamos al deber de elegir entre perpetuar privilegios o servir al pueblo. Los invito a que votemos a favor de este dictamen. Hoy comienza una nueva etapa en la que el gobierno trabaja dando toda la cara a favor del pueblo. El día de hoy presento moción suspensiva respecto del dictamen de la reforma constitucional de simplificación orgánica. En la lógica de legislar a toda prisa, sobre las rodillas y sin querer moverle ni una coma, Morena y sus aliados cometieron el error de eliminar 2 párrafos del artículo 105 de la Constitución Política en el dictamen que hoy nos ocupa, párrafos que fueron adicionados hace unas semanas
cuando se aprobó las reformas constitucionales al Poder Judicial. Por ello presentamos esta moción suspensiva a efecto de que el dictamen sea devuelto a comisiones y pueda ser revisado y corregido. Con el argumento del alto costo que representan los órganos autónomos para la economía del país, el oficialismo pretende eliminar 7 organismos autónomos, con la justificación de que la mayor parte de sus atribuciones pueden ser asignadas a dependencias del propio gobierno federal. Lo cierto es que el gasto destinado a estos 7 organismos autónomos únicamente representa el 0.05% del presupuesto de egresos de la Federación. Y hay que tomar en cuenta que la existencia de los órganos autónomos obedece a compromisos internacionales que el Estado mexicano ha venido asumiendo y que su incumplimiento puede acarrear sanciones y pérdida de credibilidad al no cumplir con los compromisos que hemos acordado. Particularmente en el TEMEC se establecen obligaciones para nuestro país en materia de competencia económica, telecomunicaciones, transparencia y protección de datos personales. Es el caso del INAI, que garantiza el derecho a la información como un derecho humano consignado en nuestra Constitución. Todas las personas tienen ese derecho a obtener una información pública respecto de la que se genere o que tengan en posesión los organismos públicos. Por la labor del INAI, la sociedad ha podido conocer hechos y casos emblemáticos que incluso representan actos de corrupción. Es el caso del Toalla Gate, la Casa Blanca, el caso de Brecht y los desfalcos de Pemex, la estafa maestra, el espionaje de Pegasus en su momento, el daño patrimonial de Segalmex y la Casa Gris, entre otros aspectos. Y la eliminación del INAI significa un grave retroceso a la transparencia, la democracia y los derechos de los ciudadanos a la información. Su contribución ha sido esencial para exigir cuentas al gobierno y transparentar el uso de los recursos públicos. El INAI también representa una herramienta muy útil a la ciudadanía cuando quiere obtener información que no le es proporcionada por otros órganos de gobierno. En el caso de que requieren los datos de sus expedientes clínicos, las semanas cotizadas para obtener una pensión, los comprobantes de estudio que puedan contar con ellos, en los créditos a la vivienda, cuál es el monto que se ha pagado en intereses, capital y el adeudo existente, incluso los datos y los requisitos para acceder a programas sociales. Además del INAI, se busca eliminar a otros organismos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Coneval, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Estas 7 instituciones, órganos autónomos, han sido un contrapeso al poder, pilares fundamentales de la gobernabilidad, y su eliminación atenta contra los derechos ciudadanos. Es claro que Morena y sus aliados no quieren contrapesos. Se le ha terminado el tiempo, senadora. Concluyo, señor presidente. Esta medida, además de ser autoritaria, puede significar graves consecuencias ante el cumplimiento de compromisos internacionales. Por eso afecta la confianza de los ciudadanos, de los inversionistas y debilita nuestras instituciones. Por lo antes referido, solicito a este Pleno la valoración positiva de esta moción suspensiva a fin de que se detenga el trámite de dictamen de la simplificación orgánica. El artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados. Por tratarse de un proyecto de reforma constitucional, se requiere el voto aprobatorio de 2/3 de los presentes en términos del artículo 135 constitucional. Conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron un total de 128 votos, de los cuales 86 son a favor, 42 en contra y ninguna abstención, por lo que se reúne la mayoría constitucional requerida para la aprobación del dictamen.
En consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación orgánica. Asimismo, en lo particular, lo no reservado. Una vez agotada la presentación de reserva, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal en lo particular de los artículos 3, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116, 126 y 134 y de los transitorios primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Presidente, conforme el registro en el sistema electrónico se emitieron 126 votos, de los cuales 86 son a favor, 40 en contra y ninguna abstención, por lo que nuevamente se reúne la mayoría constitucional requerida. Hay mayoría calificada, vuelve a ser un día histórico e inédito. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 3, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116, 123 y 124 y los transitorios primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En materia de simplificación orgánica, se remite a las legislaturas estatales para los efectos del artículo 135 constitucional. Se instruye su remisión inmediata a las legislaturas de las entidades federativas y de la Ciudad de México por todos los medios posibles, incluidos los electrónicos.